En las afueras de Guadalajara, donde el polvo se mezcla con los sueños y la esperanza florece entre los establos humildes, vivía un joven de 22 años llamado Ricardo Morales. Desde niño había crecido entre caballos, limpiando establos, por unas monedas, y soñando con el día en que tendría su propio rancho. Sus manos callosas conocían cada músculo equino, cada respiración, cada movimiento que indicaba la salud o enfermedad de estos magníficos animales. San Ricardo había heredado de su abuelo no solo la pasión por los caballos, sino también un pequeño potrillo de pelaje castaño que se había convertido en su proyecto más preciado. Durante meses, había trabajado incansablemente entrenando a Esperanza, como había bautizado a la yegua. Cada madrugada se levantaba antes del amanecer, no para ir a su trabajo en la construcción, sino para dedicar tiempo a su verdadera pasión. Había estudiado por las noches, leyendo libros sobre cría y entrenamiento que conseguía, prestados de la biblioteca local, el día que cambiaría su vida para siempre. Comenzó como cualquier otro sábado. Ricardo había llevado a Esperanza al evento ecuestre más prestigioso de la región, un lugar donde los criadores más reconocidos exhibían sus mejores ejemplares. Con su ropa humilde pero limpia y su potrillo perfectamente cepillado, se dirigió hacia el área de registro con el corazón latiendo de emoción y nerviosismo. Entonces, cuando don Alberto Mendoza, uno de los criadores más influyentes de Jalisco, propietario de múltiples ranchos y conocido por su arrogancia, notó la presencia de Ricardo. Con una sonrisa despectiva, se acercó acompañado de varios colegas del sector. «Miren lo que tenemos aquí», dijo con voz alta, asegurándose de que otros escucharan. «El albañil quiere jugar a ser criador con este animal tan ordinario. ¿Crees que porque limpias establos ya sabes de caballos, muchacho?». Las palabras de Mendoza cortaron como cuchillos. Ricardo sintió cómo las miradas se dirigían hacia él, algunas con curiosidad, otras con lástima, y algunas con la misma burla que reflejaba el rostro de Mendoza. «Este potrillo no vale ni para carga», continuó el criador examinando a Esperanza con desdén. «Deberías regresar a tu trabajo y dejar esto para quienes realmente entienden negocio». Las risas de los acompañantes resonaron como ecos dolorosos en los oídos de Ricardo, unable to bear the humiliation any longer. Ricardo quickly led Esperanza away from the crowd, his vision blurred by the tears he was desperately trying to hold. Back encontró refugio detrás de uno de los remolques de transporte, donde finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Todas sus noches de estudio, todos sus sacrificios, todos sus sueños parecían desmoronarse en ese momento. Se sentó en el suelo, abrazando las rodillas contra su pecho, mientras Esperanza lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender su dolor. Lo que Ricardo no sabía era que Saúl Canelo Álvarez había presenciado toda la escena. El campeón mundial de boxeo, quien había llegado discretamente al evento para evaluar algunos caballos para su propia colección, había observado tanto la humillación como la reacción del joven. Canelo, quien conocía bien el dolor del rechazo y la lucha por salir adelante desde orígenes humildes, sintió una conexión inmediata con la situación de Ricardo. Con pasos silenciosos, Canelo se acercó al lugar donde Ricardo se había refugiado. «Oye, joven», dijo con voz suave pero firme. Ricardo levantó la mirada, sorprendido de encontrarse cara a cara con una de las figuras más respetadas de México. «No conozco mucho de caballos», continuó Canelo, «pero sí sé reconocer la pasión verdadera cuando la veo. Why también sé lo que se siente cuando alguien trata de destruir tus sueños». Canelo se sentó junto a Ricardo, sin importarle que su ropa cara se ensuciara con el polvo del suelo. «Mira, he visto cómo tratas a tu yegua. He observado el cuidado que le das. Eso no se enseña en ninguna escuela. Eso se lleva en el corazón. Tengo varios ranchos y necesito gente como tú, gente que realmente ame lo que hace». Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. «Te ofrezco trabajo en mi equipo. No será fácil, pero tendrás la oportunidad de aprender de los mejores y demostrar de qué estás hecho». Después de un momento de shock inicial, Ricardo encontró su voz. «Señor Álvarez, yo no sé qué decir. ¿Realmente me está ofreciendo esta oportunidad?». Canelo sonrió, esa sonrisa que había conquistado al mundo del boxeo. «Llámame Saúl. Y sí, te estoy dando esta oportunidad porque creo en el potencial que veo en ti. Pero debes entender que tendrás que trabajar más duro que nunca. ¿Estás dispuesto a hacerlo?». Con lágrimas de gratitud en lugar de dolor, Ricardo aceptó sin dudarlo. 2 semanas después, se mudó a uno de los ranchos de Canelo en las afueras de Guadalajara, un lugar que parecía sacado de un sueño. Instalaciones de primera clase, veterinarios especializados, entrenadores con décadas de experiencia y, lo más importante, un ambiente donde su pasión era respetada y nutrida. Esperanza también se mudó con él, convirtiéndose en parte del programa de entrenamiento. Los primeros meses fueron intensos. Ricardo trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, aprendiendo técnicas avanzadas de entrenamiento, nutrición equina, genética y manejo de negocios.
Los entrenadores de Canelo, inicialmente escépticos sobre el joven recomendado por el jefe, pronto reconocieron su dedicación y talento natural. Ricardo absorbía conocimiento como una esponja, haciendo preguntas inteligentes y aplicando todo. Lo aprendido con Esperanza. El primer gran éxito llegó 6 meses después. Cuando Esperanza ganó su primera competencia oficial, no era un evento menor. Era una carrera regional donde compitió contra caballos de criaderos establecidos, incluyendo uno de los caballos de don Alberto Mendoza. Cuando Esperanza cruzó la línea de meta en primer lugar, Ricardo sintió que todos sus sacrificios habían valido la pena. Canelo estaba en las gradas, aplaudiendo con orgullo como si fuera su propio triunfo. La noticia del triunfo se extendió rápidamente por los círculos ecuestres de la región. Don Alberto Mendoza, quien había seguido los eventos desde la distancia, se enteró de que el albañil no solo había vencido a uno de sus caballos, sino que ahora trabajaba para Canelo Álvarez. Su orgullo herido lo llevó a buscar un encuentro con Ricardo en el siguiente evento ecuestre, donde planeaba desacreditar su éxito como una cuestión de suerte. El encuentro ocurrió durante la Copa Jalisco, el evento ecuestre más prestigioso del estado. Ricardo, ahora vestido con el uniforme oficial del equipo de Canelo y con una confianza renovada, se encontró cara a cara con Mendoza. «Veo que encontraste a alguien que financie tus fantasías», dijo Mendoza con sarcasmo. Pero el dinero no. Compra el talento verdadero. Ricardo, recordando las palabras de Canelo sobre mantener la compostura, respondió con calma. «Don Alberto, el dinero no compra el talento, pero tampoco lo destruye el desprecio». Esa tarde, en la competencia más importante, Esperanza no solo ganó su categoría, sino que estableció un nuevo récord regional. Los medios locales cubrieron la historia del joven que había pasado de ser humillado públicamente a convertirse en una de las figuras emergentes del mundo ecuestre de Jalisco. Canelo, presente en el evento, declaró a los reporteros: «En Ricardo representa todo lo que admiro en humildad, trabajo duro y pasión genuina. Es un ejemplo de que en México, con dedicación, cualquier sueño es posible». 2 años después, Ricardo había establecido su propio programa de entrenamiento dentro de la organización de Canelo. Había desarrollado técnicas innovadoras que combinaban métodos tradicionales mexicanos con tecnología moderna. Su historia se había convertido en inspiración para jóvenes de escasos recursos que soñaban con destacar en deportes ecuestres. Esperanza había dado a luz a varios potrillos que prometían continuar su legado de excelencia hoy. 5 años después de aquel día humillante, Ricardo Morales es reconocido como uno de los entrenadores de caballos más prometedores de México. Ha trabajado con ejemplares que han competido a nivel internacional, y su historia ha sido documentada en varios medios. Cuando jóvenes criadores principiantes se acercan a él buscando consejo, Ricardo siempre comparte la misma lección: los sueños no tienen apellido ni cuenta bancaria, solo requieren corazón, trabajo y la valentía de levantarse después de cada caída. La última vez que Ricardo vio a don Alberto Mendoza fue en una subasta de caballos de alto nivel, donde Mendoza se acercó discretamente para disculparse por sus palabras de años atrás. «Reconozco que me equivoqué contigo», admitió el criador. Ricardo, con la madurez que había ganado a través de los años, simplemente extendió su mano y dijo: «A todos merecemos una segunda oportunidad, don Alberto. Eso es lo que hace grande a nuestro deporte». Esa tarde, ambos hombres encontraron una nueva forma de respeto mutuo, demostrando que hasta las heridas más profundas pueden sanar con tiempo y éxito. Genuino en los meses que siguieron a esa disculpa inesperada de don Alberto, Ricardo se encontró navegando un territorio completamente nuevo en su carrera. Canelo había decidido expandir sus operaciones ecuestres y le había encomendado a Ricardo la responsabilidad de establecer un programa de becas para jóvenes de escasos recursos que mostraran talento y pasión por los caballos. Era una responsabilidad que tocaba profundamente el corazón del joven entrenador, quien veía en cada aspirante un reflejo de su propio pasado. El programa, bautizado como Esperanza Ecuestre, en honor a la yegua que había cambiado su destino, comenzó a recibir aplicaciones de todo el país. Ricardo viajaba los fines de semana a comunidades rurales, visitando pequeños ranchos y establos familiares donde había identificado talento prometedor. En estas visitas, a menudo se encontraba con situaciones que le recordaban vívidamente sus propios inicios. Familias trabajadoras que sacrificaban todo para mantener un caballo, jóvenes que estudiaban con velas porque no tenían electricidad, pero que conocían cada detalle sobre el cuidado equino. Durante una de estas visitas a un pequeño pueblo en Michoacán, Ricardo conoció a una niña de 14 años llamada Sofía Ramírez. La había encontrado entrenando a un caballo viejo y aparentemente sin valor, en un corral improvisado hecho de palos y alambre. Lo que capturó su atención no fue el animal, sino la técnica natural de la niña y la forma en que el caballo respondía a sus órdenes con una confianza extraordinaria. Sofía vivía con su abuela,
ya que sus padres habían migrado a Estados Unidos en busca de trabajo. Dejándola al cuidado del único caballo que poseía la familia, Ricardo pasó el día entero observando a Sofía trabajar. Notó cómo había desarrollado métodos de entrenamiento innovadores, utilizando únicamente recursos locales en cuerdas hechas de fibra de nequén, obstáculos construidos con troncos caídos y un sistema de recompensas basado en frutas locales, que el caballo adoraba. Cuando finalmente se acercó para presentarse, Sofía se mostró tímida, pero respondió con una sabiduría que superaba su edad. Cuando Ricardo comenzó a hacerle preguntas técnicas sobre entrenamiento, ¿cómo aprendiste todo esto?, le preguntó Ricardo, genuinamente impresionado por el nivel de conocimiento que demostraba la joven. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Mi abuelo me enseñó antes de morir. Él decía que los caballos hablan un idioma que solo algunas personas pueden entender, y que yo era una de esas personas. Ricardo sintió un escalofrío familiar, recordando palabras similares que su propio abuelo le había dicho años atrás en esa noche. Ricardo llamó a Canelo para contarle sobre Sofía. Jefe, encontré algo especial aquí. Esta niña tiene un don natural que he visto muy pocas veces, pero está en una situación muy difícil. Canelo, quien había aprendido a confiar completamente en el juicio de Ricardo, no dudó en aprobar que Sofía fuera incluida en el programa de becas. Tráela cuando puedas. Si tú crees en ella, yo también creo. La transición de Sofía al rancho de Canelo no fue fácil. Aunque había recibido una beca completa que cubría alojamiento, alimentación y educación, la niña sufría de nostalgia severa y tenía dificultades para adaptarse a las instalaciones modernas. Ricardo se convirtió en su mentor principal, pasando horas extra ayudándola no solo con técnicas de entrenamiento avanzadas, sino también con sus estudios académicos y su adaptación emocional. Fue durante este periodo que Ricardo conoció a Carmen Torres, una veterinaria especializada en medicina deportiva equina, que había sido contratada por Canelo para supervisar la salud de todos los animales en el programa. Carmen había estudiado en universidades prestigiosas tanto en México como en Europa, y su llegada al equipo representaba otro nivel de profesionalización en las operaciones. Al principio Ricardo se sintió intimidado por las credenciales académicas de Carmen, temiendo que ella pudiera ver su educación autodidacta como inferior a. Sin embargo, Carmen pronto demostró ser todo lo contrario. Había crecido en una familia de veterinarios rurales y valoraba enormemente el conocimiento práctico que Ricardo había desarrollado. La medicina veterinaria te enseña la teoría, le dijo durante una de sus primeras conversaciones, pero la experiencia práctica como la tuya enseña cosas que no se encuentran en ningún libro. Esta validación de alguien con su nivel de educación formal significó mucho para Ricardo, quien aún luchaba ocasionalmente con sentimientos de inferioridad académica. La colaboración entre Ricardo y Carmen resultó ser extraordinariamente productiva. Juntos desarrollaron protocolos de entrenamiento que integraban principios de medicina deportiva con técnicas de entrenamiento tradicionales mexicanas. Carmen aportaba conocimientos científicos sobre biomecánica, nutrición deportiva y prevención de lesiones, mientras que Ricardo contribuía con su comprensión intuitiva del comportamiento equino y métodos de entrenamiento que había perfeccionado a través de años de experiencia práctica. Mientras tanto, Esperanza había dado a luz a su tercer potrillo, un macho excepcional que Ricardo decidió llamar Triunfo. Este potrillo mostró desde temprana edad características que superaban incluso a su madre en velocidad natural, inteligencia superior y una estructura física que prometía grandeza futura. Canelo, quien había seguido de cerca el desarrollo de toda la línea de Esperanza, tomó la decisión de registrar oficialmente a Triunfo para competencias internacionales. La preparación de Triunfo para competencias de nivel internacional requería un enfoque completamente diferente al que Ricardo había utilizado anteriormente, trabajando con Carmen y un equipo de especialistas internacionales que Canelo había contratado. Ricardo se vio obligado a aprender sobre protocolos de competencia mundial, regulaciones internacionales y técnicas de entrenamiento que se utilizaban en países como Alemania, Francia y Estados Unidos. Fue durante esta fase de aprendizaje intensivo que Ricardo recibió una invitación inesperada. La Universidad de Guadalajara había establecido un nuevo programa de técnicos en ciencias ecuestres, y el decano de la Facultad de Veterinaria había contactado a Canelo solicitando que Ricardo diera una serie de conferencias sobre métodos de entrenamiento innovadores. La invitación lo dejó sin palabras. Años atrás había soñado con estudiar en esa misma universidad, pero las circunstancias económicas se lo habían impedido en la primera conferencia de Ricardo en la universidad. Fue un evento que marcó un antes y después en su desarrollo personal. Parado frente a un auditorio lleno de estudiantes universitarios, profesores y profesionales del sector,
Ricardo compartió su historia desde sus humildes comienzos hasta su posición actual. Habló sobre la importancia de combinar conocimiento tradicional con técnicas modernas y demostró algunos de los métodos que había desarrollado, trabajando con Esperanza y su descendencia. La respuesta de la audiencia fue abrumadoramente positiva. Estudiantes se acercaron después de la conferencia para hacer preguntas específicas sobre técnica. Profesores expresaron interés en colaboraciones de investigación, y varios medios locales solicitaron entrevistas. Ricardo se dio cuenta de que había encontrado una nueva faceta de su carrera en la educación y divulgación de conocimiento ecuestre. Esto llevó a Canelo a proponer una nueva expansión del programa. Ricardo le dijo durante una de sus reuniones semanales: creo que es hora de que consideremos establecer una academia formal, no solo para entrenar caballos, sino para entrenar entrenadores. La idea era ambiciosa en crear la primera academia de ciencias ecuestres de México que combinara educación formal con entrenamiento práctico, dirigida específicamente a jóvenes de comunidades rurales que mostraran talento pero carecieran de recursos. La Academia Canelo Morales de Ciencias Ecuestres, como fue bautizada oficialmente, comenzó a tomar forma durante los siguientes meses. Ricardo trabajó incansablemente en el desarrollo del currículo, combinando su experiencia práctica con input de Carmen y otros especialistas. La academia ofrecería programas de 6 meses, 1 año y 2 años, dependiendo del nivel de especialización. Es decir, los estudiantes recibirían educación en múltiples aspectos: en entrenamiento, veterinaria básica, nutrición, genética, administración de ranchos y ética en el trato animal. El primer grupo de estudiantes incluyó a Sofía, quien ahora tenía 16 años y había mostrado un progreso extraordinario en su desarrollo como entrenadora. También se unieron al programa a jóvenes de estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Sonora, cada uno trayendo sus propias tradiciones regionales de manejo equino. La diversidad cultural enriqueció enormemente el programa, ya que Ricardo descubrió técnicas y enfoques que nunca había considerado. Uno de los estudiantes más prometedores era un joven zapoteca de Oaxaca llamado Alejandro, quien había crecido en una comunidad donde los caballos eran utilizados principalmente para trabajo agrícola, pero había desarrollado una comprensión extraordinaria de la psicología equina. Alejandro hablaba muy poco español al principio, comunicándose principalmente en zapoteco, pero su habilidad para calmar caballos nerviosos o agresivos era casi sobrenatural. Ricardo trabajó personalmente con Alejandro para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de comunicación en español, mientras que Alejandro le enseñó a Ricardo conceptos sobre el vínculo espiritual entre humanos y caballos que provenían de tradiciones indígenas milenarias. Esta colaboración resultó en el desarrollo de técnicas de entrenamiento que incorporaban elementos de terapia equina y métodos de comunicación no verbal que revolucionaron algunos aspectos del programa. Mientras la academia crecía, Triunfo se preparaba para su primera competencia internacional, el Campeonato Panamericano de Caballos Jóvenes, que se celebraría en Costa Rica. Era una competencia que atraía a los mejores ejemplares de toda América y representaba una oportunidad crucial para demostrar que los métodos desarrollados en la academia podían competir al más alto nivel internacional. La preparación para esta competencia fue intensiva. Ricardo viajó a Costa Rica 2 veces antes del evento para familiarizarse con las instalaciones y condiciones climáticas. Carmen desarrolló un protocolo nutricional específico para optimizar el rendimiento de Triunfo bajo condiciones tropicales. Todo el equipo de la academia participó en algún aspecto de la preparación, desde estudiantes que ayudaron con ejercicios de acondicionamiento hasta Sofía, quien había desarrollado una conexión especial con Triunfo y se encargaba de su preparación mental. 3 semanas antes de la competencia, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era de un productor de televisión de la Ciudad de México que había estado siguiendo la historia de la academia y quería documentar el viaje de Triunfo a la competencia internacional. Zener Morales, le explicó el productor. Creemos que su historia representa algo importante sobre el potencial de México en deportes ecuestres. Nos gustaría acompañarlo a Costa Rica y documentar toda la experiencia. Ricardo consultó con Canelo, quien inmediatamente aprobó la idea. Esta es una oportunidad perfecta para mostrar lo que estamos construyendo aquí, le dijo, y también para inspirar a otros jóvenes que podrían estar en la misma situación que tú estabas hace unos años. La presencia de las cámaras añadió una presión adicional, pero también una motivación extra para todo el equipo. La semana antes del viaje a Costa Rica, Ricardo organizó una ceremonia especial en la academia. Invitó a todos los estudiantes, actuales, graduados del primer grupo, sus familias y miembros de la comunidad local. Durante la ceremonia habló sobre el significado de representar a México en competencia internacional, no solo como individuos, sino como representantes de un enfoque educativo que creía en el potencial de cada persona
independientemente de su origen socioeconómico. Carmen presentó un resumen técnico del estado físico de Triunfo, explicando en términos simples cómo cada aspecto de su entrenamiento y cuidado había sido optimizado para la competencia. Sofía, ahora reconocida como una de las entrenadoras jóvenes más prometedoras de la academia, compartió sus propias reflexiones sobre lo que significaba ser parte de este equipo y cómo la experiencia había cambiado su perspectiva sobre sus propias posibilidades futuras. El día de la partida a Costa Rica, una multitud se reunió en el rancho para despedir al equipo. Canelo ofreció unas palabras de aliento, recordando a Ricardo los inicios de su relación y expresando su orgullo por todo lo que habían construido juntos. Cuando te encontré ese día llorando detrás del remolque, le dijo Canelo con emoción visible, vi a alguien con corazón roto pero no con espíritu roto. Hoy veo a un líder que está llevando los sueños de muchas personas a un escenario internacional. El vuelo a Costa Rica fue la primera vez que Ricardo había salido de México, una experiencia que le generó una mezcla de emoción y nerviosismo. Durante el vuelo, reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido desde aquel día humillante hasta este momento. Pensó en su abuelo, quien había muerto sin ver realizados sus sueños ecuestres, y sintió que, de alguna manera, estaba llevando consigo los sueños de todas las generaciones de su familia que habían amado los caballos, pero nunca habían tenido la oportunidad de brillar. Al llegar a Costa Rica, el equipo se enfrentó a un ambiente completamente diferente. Las instalaciones eran de clase mundial, con establos climatizados, pistas de entrenamiento de superficie especializada, y un nivel de tecnología que superaba incluso las mejores instalaciones que habían visto en México. Más intimidante aún era la presencia de equipos de países con tradiciones ecuestres mucho más establecidas en Argentina, Brasil, Estados Unidos y varios países europeos que participaban como invitados durante los primeros días de entrenamiento en las nuevas instalaciones. Triunfo mostró signos de estrés por el cambio de ambiente. Ricardo trabajó intensivamente aplicando las técnicas de adaptación que había aprendido de Alejandro, combinadas con protocolos de aclimatación que Carmen había desarrollado. Gradualmente, el caballo comenzó a adaptarse, pero el proceso consumió tiempo valioso de preparación. La competencia constaba de 3 fases distribuidas a lo largo de 4 días: dressage, salto y una prueba combinada que evaluaba versatilidad y resistencia. En la primera fase, dressage, Triunfo tuvo un desempeño sólido, pero no excepcional, quedando en 7º lugar entre 28 participantes. Ricardo se sintió decepcionado pero no desanimado. Sabía que las fortalezas reales de Triunfo se mostrarían en las fases siguientes. En la segunda fase, salto, era donde Ricardo tenía más confianza. Había trabajado extensivamente con Triunfo en técnicas de salto que combinaban métodos tradicionales mexicanos con enfoques modernos que había aprendido de entrenadores internacionales. El día de la competencia, Triunfo ejecutó una ronda casi perfecta, cometiendo solo un error menor que lo colocó en 3er lugar general después de 2 fases en esa noche. Ricardo recibió una visita inesperada en su hotel. Era el entrenador del equipo argentino, un hombre mayor con décadas de experiencia en competencias internacionales. Joven, le dijo, he estado observando su trabajo con su caballo. Hay algo muy especial en su enfoque. Me recuerda a los métodos que utilizaban los gauchos de mi juventud, pero con un nivel de refinamiento técnico que es impresionante. La conversación con el entrenador argentino se extendió por horas. Ricardo aprendió sobre técnicas que se utilizaban en las pampas argentinas, mientras compartía sus propios métodos desarrollados en Jalisco. Fue una experiencia que amplió enormemente su perspectiva sobre la universalidad de ciertos principios de entrenamiento. Independientemente del origen geográfico o cultural, a la fase final de la competencia era la más desafiante, una prueba combinada que requería que el caballo y jinete demostraran versatilidad, resistencia y capacidad de adaptación bajo presión. Ricardo había preparado meticulosamente esta fase, pero sabía que muchos factores impredecibles podrían influir. En el resultado final, el día de la competencia final, amaneció lluvioso, lo que cambió completamente las condiciones de la pista. Muchos competidores tuvieron que ajustar sus estrategias sobre la marcha. Ricardo, recordando las lecciones de adaptabilidad que había aprendido durante sus años de trabajo en construcción bajo condiciones climáticas adversas, vio la luz como una oportunidad más que como un obstáculo. En Triunfo respondió magníficamente a las condiciones húmedas, demostrando la resistencia y adaptabilidad que Ricardo había desarrollado en él, a través de entrenamientos en diversas condiciones climáticas en México. Su desempeño en la fase final fue extraordinario, ejecutando cada elemento con precisión y gracia que impresionó tanto a jueces como a espectadores. Cuando se anunciaron los resultados finales,
Ricardo no podía creer lo que escuchaba. Triumph había ganado la competencia, convirtiéndose en el primer caballo entrenado completamente en México en ganar un campeonato panamericano en esa categoría. Las cámaras de televisión capturaron el momento exacto cuando Ricardo, con lágrimas de alegría, abrazó a Triunfo mientras la bandera mexicana se izaba en el lugar más alto del podio. La victoria en Costa Rica marcó un punto de inflexión, no solo para Ricardo y su equipo, sino para toda la industria ecuestre mexicana. Los medios nacionales cubrieron extensivamente la historia, destacando cómo un joven que había comenzado como trabajador de construcción había llegado a entrenar caballos campeones a nivel internacional, pero más importante aún, la victoria validó los métodos educativos que se estaban desarrollando en la Academia Canelo Morales. Al regresar a México, Ricardo fue recibido como un héroe. El gobierno de Jalisco organizó una recepción oficial, y el gobernador anunció que la academia recibiría financiamiento adicional para expandir sus programas. Universidades de otros estados solicitaron establecer programas similares, y entrenadores internacionales comenzaron a enviar estudiantes a México para aprender los métodos que se habían desarrollado allí. Pero para Ricardo, el momento más significativo del regreso no fue ninguna de las ceremonias oficiales. Fue cuando visitó el pequeño pueblo donde había conocido a Sofía años atrás, y encontró que varios jóvenes del área habían comenzado a entrenar caballos usando técnicas que habían aprendido observando videos de la academia en Internet. Ver a estos jóvenes aplicar conocimientos que él había ayudado a desarrollar le confirmó que su trabajo estaba teniendo el impacto transformacional que siempre había soñado. La historia continúa expandiéndose, pero ya hemos visto la transformación completa de un joven humillado en un líder, que no solo ha alcanzado el éxito personal, sino que ha creado un legado que está cambiando vidas a través de toda una generación de jóvenes entrenadores de caballos en México. Y más allá, 6 meses después del triunfo en Costa Rica, Ricardo se enfrentó a un desafío completamente inesperado. Una investigación periodística de un medio nacional había comenzado a cuestionar la legitimidad de algunos métodos utilizados en la academia, sugiriendo que el éxito de Triunfo podría haber involucrado el uso de sustancias o técnicas no éticas. Aunque las acusaciones eran completamente infundadas, el simple hecho de que fueran publicadas causó una crisis de confianza que amenazaba todo lo que habían construido en el artículo, escrito por un periodista llamado Fernando Vázquez, que había sido presionado por competidores celosos. Incluía testimonios anónimos de supuestos expertos que cuestionaban cómo un entrenador sin educación formal podía haber logrado resultados tan extraordinarios. Las insinuaciones eran claras, o había trampa involucrada, o había exageración en los logros reportados. Ricardo se despertó un martes gris de noviembre, con llamadas de reporteros que querían su respuesta a las acusaciones. Al principio, se sintió devastado. Después de años de construir su reputación paso a paso, ver que todo fuera cuestionado públicamente le trajo de vuelta memorias dolorosas de aquella humillación inicial. Carmen lo encontró esa mañana sentado en el establo de Triunfo, con la misma expresión derrotada que había tenido años atrás. «No puedo creer que estemos pasando por esto otra vez», le dijo a Carmen, su voz apenas un susurro. «He trabajado tan duro para demostrar que merezco estar aquí, y ahora me acusan de ser un fraude». Carmen se sentó junto a él en la paja fresca del establo, tomando su mano con firmeza. «Ricardo, la diferencia es que ahora no estás solo. Tienes un equipo, tienes evidencia, y tienes la verdad de tu lado». Canelo convocó una reunión de emergencia esa misma tarde. Además de Ricardo y Carmen, asistieron los abogados de la organización, el director de comunicaciones, y Sofía, quien ya había comenzado a entrenar sus propios caballos con éxito notable. «Vamos a enfrentar esto de frente», declaró Canelo, con la misma determinación que había mostrado en sus peleas más difíciles. «Tenemos documentación completa de cada proceso, videos de entrenamiento, registros veterinarios y testimonios de docenas de personas. La verdad siempre gana, pero hay que pelearla». La estrategia fue integral. Carmen, con su formación científica, preparó un reporte técnico exhaustivo que documentaba cada aspecto del entrenamiento de Triunfo, incluyendo análisis biomecánico, registros nutricionales y protocolos de acondicionamiento. Los abogados solicitaron una investigación independiente por parte de la Federación Ecuestre Internacional, confiados en que cualquier examen objetivo validaría completamente sus métodos. Pero la parte más poderosa de la respuesta vino de una fuente inesperada. Los estudiantes de la academia, liderados por Sofía y Alejandro, organizaron una campaña de medios sociales que documentaba día a día los métodos de entrenamiento utilizados en la academia. Videos detallados mostraban cada técnica, cada ejercicio,
cada interacción entre entrenadores y caballos, todo con una transparencia que era imposible de falsificar. En el apoyo también llegó, desde direcciones completamente inesperadas. El entrenador argentino que había conocido en Costa Rica publicó una carta abierta defendiendo los métodos de Ricardo y describiéndolo como uno de los talentos naturales más impresionantes que he encontrado en 4 décadas de este deporte. Entrenadores de Francia, Alemania y Estados Unidos que habían interactuado con la academia añadieron sus propios testimonios, pero el golpe definitivo contra las acusaciones vino cuando don Alberto Mendoza, el mismo hombre que había humillado públicamente a Ricardo años atrás, solicitó una entrevista con los medios nacionales. En una conferencia de prensa que sorprendió a todo el país, Mendoza no solo defendió la integridad de Ricardo, sino que confesó públicamente su error de juicio inicial. He pasado 5 décadas en este negocio, declaró Mendoza frente a una sala llena de periodistas, y puedo reconocer talento auténtico cuando lo veo. Lo que no pude reconocer hace años fue mi propia arrogancia. Ricardo Morales representa todo lo mejor de nuestro deporte: integridad, dedicación y respeto genuino por los animales. Cualquiera que cuestione su ética simplemente no conoce al hombre que yo he llegado a respetar profundamente. La investigación independiente concluyó 2 meses después, validando completamente todos los métodos y resultados de la academia. Pero más importante que la vindicación oficial fue el efecto que la crisis había tenido en la comunidad que Ricardo había construido. La adversidad había unido a todos los involucrados en la academia de una manera que los buenos tiempos nunca habían logrado. Durante este período difícil, la relación entre Ricardo y Carmen había evolucionado más allá de la colaboración professional, trabajando juntos día y noche para defender su trabajo compartido. Habían desarrollado una conexión emocional profunda que ninguno de los dos había anticipado. Una noche, después de una jornada particularmente larga preparando documentación para los investigadores, Carmen finalmente expresó lo que ambos habían estado sintiendo. Ricardo le dijo mientras organizaban los últimos reportes veterinarios: quiero que sepas que estos meses han sido los más difíciles profesionalmente, pero también los más significativos personalmente. Ricardo levantó la mirada de los documentos, viendo en los ojos de Carmen algo que había estado esperando sin darse cuenta de que lo esperaba. Para mí también, respondió simplemente, y en ese momento ambos supieron que habían encontrado algo especial en medio de la tormenta. Su relación se desarrolló gradualmente, con el respeto profesional mutuo como fundación sólida. Carmen admiraba la integridad inquebrantable de Ricardo y su capacidad de mantenerse fiel a sus principios bajo presión extrema. Ricardo valoraba no solo la brillantez académica de Carmen, sino su lealtad feroz y su disposición a arriesgar su propia reputación profesional defendiendo lo que creía correcto. En la crisis también había tenido efectos inesperados en las aplicaciones a la academia. Paradisíacamente, la publicidad, aunque inicialmente negativa, había aumentado dramáticamente la conciencia sobre el programa. Jóvenes de toda Latinoamérica comenzaron a solicitar admisión, atraídos tanto por la reputación de excelencia como por la historia de superación que representaba la academia. Entre estos nuevos aplicantes, había un caso particularmente notable en una joven de Colombia llamada Esperanza Valdés, una coincidencia de nombre que Ricardo tomó como señal positiva, que había perdido ambas piernas en un accidente de motocicleta, pero había continuado montando con prótesis especializadas. Su aplicación incluía videos de ella entrenando que mostraban un nivel de habilidad y determinación que impresionó profundamente a todo el comité de admisiones. A la llegada de Esperanza Valdés a la academia marcó el comienzo de una nueva fase en la evolución del programa. Su presencia desafió a todos a reconsiderar las limitaciones percibidas y desarrollar enfoques de entrenamiento que fueran verdaderamente inclusivos. Ricardo trabajó personalmente con ella para adaptar técnicas que maximizaran sus fortalezas únicas, y pronto descubrió que su perspectiva diferente enriquecía enormemente el programa para todos los estudiantes. El éxito de Esperanza Valdés llamó la atención de organizaciones internacionales de deportes paralímpicos, que invitaron a Ricardo a consultar sobre el desarrollo de programas ecuestres adaptativos. Esta oportunidad lo llevó a viajar a varios países europeos, donde observó enfoques diferentes y compartió los métodos que había desarrollado en México durante un viaje a Suiza para una conferencia sobre deportes ecuestres adaptativos. Ricardo recibió una propuesta completamente inesperada. El director del Centro Ecuestre Internacional de Ginebra le ofreció una posición como director de programas innovadores, con un salario que triplicaría sus ingresos actuales y acceso a recursos que superaban cualquier cosa disponible en México. La oferta lo colocó en un dilema profundo. Representaba reconocimiento internacional al más alto nivel y oportunidades de desarrollo profesional que nunca había imaginado posibles. Por otro lado, significaría alejarse de la academia,
que había construido, de la comunidad que había encontrado en México, y de Carmen, con quien su relación se había vuelto cada vez más seria, sin dudarlo más. Ricardo rechazó la oferta suiza y decidió quedarse en México, entendiendo que el verdadero éxito no se medía en dinero sino en el impacto que podía tener en las vidas de otros jóvenes como él había sido. Años después, cuando veía a sus estudiantes triunfar en competencias internacionales, sabía que había tomado la decisión correcta en el fin.